el golpe de Estado y la guerra civil de Isabel la Católica. Veamos un breve repaso al acceso al poder de la infanta Isabel de Castilla, desde el inicio hasta el final. Tras la muerte de su hermano Alfonso, el 5 de julio de 1468, Isabel no tarda en proclamarse como princesa legítima heredera y sucesora de Castilla y León. Ignorando las formalidades del luto y sin participar en el entierro, según el historiador Miguel Moraita, tampoco mostró interés en investigar las causas del fallecimiento, sospechoso de haber sido provocado. Entre la entrevista de los toros de Guisando y la muerte del rey Enrique IV, el 11 de diciembre de 1474, se suceden los hechos fundamentales que a menudo se ocultan o distorsionan. Se ignora el juramento de las Cortes de Castilla en 1462, reconociendo a Juana como heredera legítima. Nadie tenía la autoridad para anular esa decisión de las Cortes, pero la princesa Juana fue marginada y abandonada bajo tutela de los Mendoza, que siempre buscaban cómo mejorar. En Guisando, Isabel intenta por primera vez ser jurada como heredera, pero incumple dos condiciones: no era mayor de edad ni estaba casada. Ninguna ciudad realenga alzó su pendón por Isabel tras Guisando como signo de aprobación. Su boda con Fernando de Aragón, sin consentimiento real, rompe el acuerdo de Guisando y le hace perder su condición de heredera. Isabel accede al trono, no por derecho legítimo, sino por la fuerza de los hechos consumados, el apoyo armado de Aragón y alianzas políticas. El propio Gómez Manrique escribió en 1474, Isabel, desheredada, daba un golpe de mano y se hacía coronar. La muerte de Enrique IV estuvo rodeada de sospechas. Crónicas como las de Zurita y Palencia sugieren que fue envenenado en Segovia, donde había convivido con Isabel, con los cuidados de las Beatriz de Bobadilla, tía y sobrina, expertas en la herboristería y las plantas tóxicas. Autores como Marañón también ponen en duda la versión oficial de la muerte natural. A pesar de los testimonios contemporáneos, algunos cronistas posteriores, como Pérez de Pulgar, presentan una imagen manipulada, que Isabel celebró solemnes funerales y luego se proclamó reina. Sin embargo, no hay pruebas documentadas de tales actos litúrgicos. Según Bernaldez, solo hubo una breve ceremonia privada el 13 de diciembre en la iglesia de San Miguel. La proclamación de Isabel se organizó con antelación. Enrique IV fallece a las 2 de la madrugada en el viejo alcázar madrileño y en Segovia, a 100 kilómetros a caballo. El mismo día 11 por la tarde ya se construía el cadalso para su proclamación al día siguiente. No hubo duelo previo, ni respeto por las tradiciones castellanas, que exigían al menos un día de espera tras la muerte del monarca. No se esperaba la confirmación del óbito real. Las actas municipales no mienten, las cronistas sí. Las exequias reales oficiales no se celebraron hasta el 19 y 20 de diciembre, 9 días después, como confirman las actas municipales. Todo indica que Isabel quiso evitar la reunión de las Cortes, que podrían haber confirmado a Juana como heredera legítima. Recordemos que la candidatura al trono de Castilla ya fue manifestada por Isabel, tras la defunción de su hermano a causa de las truchas infectadas con alevosía y premeditación. Entonces, sin venir a cuento, y el mismo día de su fallecimiento, el 5 de julio de 1468, Isabel comunica por escrito a las ciudades realengas la luctuosa noticia y firmó unas palabras que lo dicen todo: por la gracia de Dios, princesa legítima, heredera y sucesora en estos reinos de Castilla y León. Isabel, curiosamente, no pierde el tiempo y no participa en el traslado del féretro de su hermano hasta la Cartuja de Miraflores, donde será enterrado, y en ningún momento se empeña en averiguar las causas de la muerte de su hermano, como afirma en su Historia de España el historiador Miguel Moraita. A partir de este momento, en el periodo que transcurre entre la entrevista en los toros de Guisando y la muerte del rey Enrique IV, durante la noche del 11 al 12 de diciembre de 1474 se desarrollan los siguientes acontecimientos cruciales para este cambio del régimen, y de ellos sorprenden que ningún historiador recuerde el juramento de las Cortes de Castilla, reconociendo a la princesa Juana reunidas en Madrid el 9 de mayo de 1462. Se omite por los historiadores y los asesores de la nobleza que ni el rey ni los nobles tienen potestad para anular un acuerdo y un juramento realizado por las Cortes de Castilla. En cambio, todos ignoran a la princesa Juana en los años antes de la muerte de Enrique IV, cuando se encuentra en situación de rehén protegida en casa de los Mendoza, lo cual no anula su legitimidad. En Guisando es la primera vez que públicamente Isabel está dispuesta a ser jurada como princesa heredera, pero tiene que hacer marcha atrás.
porque no cuenta con 2 requisitos del protocolo castellano. No ha sido declarada mayor de edad, acaba de cumplir los 14 años, está soltera, como se puede comprobar en los requisitos del protocolo castellano. Después de la reunión en los Toros de Guisando, ninguna ciudad realenga, miembro de las Cortes, alza su pendón en honor a la princesa Isabel, en aceptación, solo cuando contrae matrimonio con Fernando de Aragón. Se convierte en rival de Enrique IV, pero ha incumplido el acuerdo de Guisando, contraer matrimonio sin el permiso del rey, y esta boda clandestina no solo anulaba la legitimidad del pacto, sino que devuelve a Isabel a la dignidad de infanta. En consecuencia, pierde su reconocimiento de princesa heredera. Ahora Isabel sabe que debe conseguir la voluntad mayoritaria de la nobleza, de las ciudades y de las villas, y esto significaba el precio para la adhesión que nace en la concesión de mercedes, títulos y propiedades en los años siguientes. Solo por la política de hechos consumados, por la fuerza de las armas y con la innegable ayuda de Fernando de Aragón al frente del ejército aragonés, Isabel obtuvo el trono de Castilla. Y según Gómez Manrique, en 1474 se resume la situación en su obra El regimiento de príncipes, donde se afirma: la princesa Isabel de Castilla, no obstante de haber sido desheredada, dio un golpe de mano y de estado, y el día 13 de diciembre se hizo coronar por sus partidarios como reina. Y para que Isabel acceda al trono habrá que recorrer las siguientes etapas. Las exequias reales por Enrique IV. Se habla del fallecimiento del rey Enrique IV, pero no se mencionan las causas y todavía menos se reconoce que fue un asesinato, cuando existen evidencias y testimonios sobrados para afirmar tal cosa. Solo hay que leer las crónicas de Palencia o los anales de la corona de Aragón de Zurita, cuando dice: fue su muerte muy recio dolor de costado, aunque andaba ya muy doliente, y los suyos tenían por cierto que murió de veneno que se le dio en Segovia, en las fiestas y vistas que tuvo con su hermana en aquella ciudad. En efecto, Enrique IV había pasado unos días en Segovia con su hermana Isabel, alojado en el Alcázar y atendido por el personal de la princesa, entre las que se encontraba Beatriz de Bobadilla, experta en remedios medicinales. Recordemos cómo acaba el primer candidato a esposo de doña Isabel, don Pedro Pacheco, hermano de Juan Pacheco, marqués de Villena, al que Isabel rechazaba de plano. También se silencia la opinión de un autor tan citado cuando conviene para otras cosas, como el doctor Marañón, que dice la versión oficial, tal como se le comunicó al rey don Fernando, que estaba en Zaragoza. Fue un flujo de sangre, según el cronista Palencia, pero doña Juana de Castilla, la mal llamada Beltraneja, confirmó el magnicidio, y que además Zurita afirma y se dice: por codicia desordenada del reinar, acordaron y trataron ellos, y otros por ellos, y fueron en habla y consejo de hacerle dar, y le fueron dadas hierbas y ponzoña, que después falleció. Enrique IV fallece el día 11 de diciembre a las 2 de la madrugada, en Madrid. Recuerda este dato, amigo lector, para comprender la ignominia histórica que está a punto de descubrir. E inmediatamente los aduladores y los buscadores de un futuro mejorar sacan sus peores mentiras, como Pérez de Pulgar. La reina Isabel, al conocer el óbito de su hermano, hizo grandes obsequias por su ánima y luego se intituló reina. Mentira, según el Colmenarejo, organizó funerales en la catedral y otros oficios en las parroquias y conventos de la ciudad. Mentira, no existe ningún dato que confirme estas afirmaciones y las cosas no corroboradas son mentiras. Esa sí es la eterna historia de España. Además, no existe ninguna duda de que Isabel no tenía tiempo para perder en ceremonias eclesiásticas. Para nada beneficiaba a su candidatura al trono de Castilla. Por ello, según la princesa Juana de Castilla, su tía Isabel se abstuvo de dar de cuantos tesoros e oro e plata e joyas brocado e paños existentes en Alcázar de Segovia. No olvidemos que allí Andrés Cabrera guardaba el tesoro de Castilla y que Cabrera era el esposo de Beatriz de Bobadilla. La historia real, que no es la oficial, cuenta que la muerte llegó al rey a las 2 de la madrugada del día 11 de diciembre en Madrid y que por la tarde de ese mismo día, en Segovia, los carpinteros ya se afanaban en construir un cadalso, donde a la mañana del día siguiente se celebraban los actos de proclamación de Isabel como reina de Castilla, sin su marido Fernando, sin los grandes de la nobleza de Castilla, etc. Esto no es un golpe de estado, la farsa de Ávila solo había sido el aperitivo. ¿No les parece suficiente este testimonio para no creer las mentiras oficiales de la historia de España? Los acontecimientos, tal como se vivieron, nos confirman que Isabel tardó una semana en sentirse segura en su trono de Segovia, y entonces comenzaron las honras fúnebres por la muerte de Enrique IV, a las que se unió como figura importante el cardenal Pedro González de Mendoza, extutor de la princesa Juana, cuyo ascenso a cargo de cardenal fue el pago por haberse cambiado de bando. ¿Les parece más digno de un cardenal o de un traficante?
El único acto religioso comprobado fue un breve oficio de carácter privado en la inmediatez celebrado en Segovia el mismo día 13, no en la catedral sino en la iglesia de San Miguel, con la asistencia de Isabel y un reducido grupo de cortesanos mientras esperaban la deliberación del consejo sobre la conveniencia o no de realizar la proclamación de la infanta como reina de Castilla, según testimonio de Bernaldez. Por lo tanto, es falso lo escrito por los biógrafos oficiales, cuando manifiestan que la reina buscó legitimar su acceso al trono mediante actos litúrgicos que se celebraron en la ciudad. Tampoco se respetó lo que manda la tradición castellana, una tradición del siglo XIII, como señala José Manuel Nieto en su obra Memorias de la Realeza, y también en el autor de la obra Crónicas Castellana, en la que cuenta que la costumbre es que pasado el día de la muerte de un rey se pase sublimación del sucesor. Estos autores ratifican que la proclamación no debe realizarse hasta un día después de conocerse la muerte del rey. Si tomamos como ejemplo la sucesión del monarca Alfonso X el Sabio, se siguió el ceremonial protocolario de celebrar 3 actos: el duelo, la proclamación, las exequias, que incluyen 9 días con misa, y novenas o novenarios que se celebran después del entierro. Isabel no guardó ni un día de duelo, sino que se proclamó reina el mismo día en que se conoció la noticia, organizando los actos el día antes, lo cual demuestra que estaba al corriente de lo que debía suceder. Solo hay que leer las actas catedralicias para observar que rompió la tradición voluntariamente, para evitar que las cortes castellanas, con los nobles y las ciudades, eligieran como heredera a la legítima princesa Juana de Castilla. En el libro de actas capitulares de Segovia encontramos las decisiones que el cabildo de la catedral tomó el 19 de diciembre y según estas anotaciones, las exequias oficiales se celebraron en la catedral los días 19 y 20 de dicho mes, es decir, 9 días después. Como era habitual en esa época, se construyó un catafalco o monumento fúnebre en el interior del templo y en la fachada exterior. Autocoronación por urgencia o un desprecio a Fernando. En Castilla, tras 48 horas de duelo por la muerte del monarca, se proclamaba al sucesor públicamente, se alzaban los pendones reales y se aceptaba simbólicamente al nuevo soberano. En el caso de Isabel, la proclamación se adelantó 48 horas, lo que plantea la duda: ¿fue un acto precipitado o un golpe de estado? El relato oficial, difundido por Alfonso de Palencia, se consideraba manipulado. No estuvo presente en la proclamación de Isabel, sino en Zaragoza, con Fernando. Además, mezcla elementos de la entrada de Fernando en Segovia con el acto de coronación. Se desconoce incluso en qué templo se celebró la ceremonia, y no se documenta el uso de palio, algo que debería constar en los libros municipales. Tampoco es verídica la presencia de grandes nobles ni el uso simbólico de la espada por Gutiérrez de Cárdenas. Los cronistas ensalzan el acto de exaltar a Isabel y relegar a Fernando, quien nunca fue rey de Castilla. Diego de Colmenares, otro cronista, ofrece una cronología dudosa. Afirma que Isabel supo de la muerte de su hermano el 11 de diciembre y organizó los funerales para el día siguiente. Sin embargo, la muerte ocurrió el día 12 y ese mismo día comenzaron los preparativos para su proclamación, celebrada el 13, antes incluso del funeral real, que no tuvo lugar hasta el 19. Esto evidencia incoherencias y manipulaciones en las fuentes. La proclamación tampoco fue unánime. Muchas ciudades dudaban entre apoyar a Isabel o a la princesa Juana, mientras los nobles negociaban sus intereses. El protocolo dictaba que las ciudades aceptaran al nuevo monarca en un plazo de 40 días, pero en muchos casos pasaron hasta 5 meses. Algunas ciudades como Ávila, Cuenca y Valladolid reaccionaron más rápidamente. En Ávila, por ejemplo, se organizaron exequias y la proclamación en solo 4 días. Se celebraron con el ritual de ruptura de escudos, señal de duelo por el rey muerto, seguido por la proclamación del nuevo. Participaron también judíos y mudéjares en un acto de combinada luto, tradición y simbología cívica. El conflicto por la proclamación de Isabel como reina no se debió al hecho de que fuera mujer, algo legal en Castilla, sino a que se autoproclamó reina propietaria sin contar con su esposo, Fernando de Aragón. Este se enteró tarde del acto y, al sentirse excluido, amenazó con pedir el divorcio. Isabel se mostraba ya decidida a gobernar sin ceder el poder.
Para resolver las tensiones entre Isabel y Fernando, se reunieron en Segovia el cardenal Mendoza, el arzobispo Carrillo, Rodrigo Maldonado y Alonso de la Caballería. Su propósito era equilibrar el poder entre ambos, aunque Isabel mantuvo su primacía. Fernando percibía un cambio. Isabel, más centrada en la política y lo espiritual, se distanciaba. El 15 de enero de 1475, Isabel realizó una concesión relevante, coincidiendo con la aparición de Fray Hernando de Talavera, figura clave en su entorno espiritual y político, comparable a Torquemada. Juan de Flores resumió la situación en su crónica incompleta de los reyes católicos. El rey creía que, después de casado, la reina le dejaría el libre poder, pero ella fue la mujer más dispuesta para la gobernación. La concordia estableció que ambos firmarían los documentos, Fernando en primer lugar, pero el escudo de Isabel tendría precedencia. Solo ella recibiría homenajes de gobernadores. Las decisiones fiscales serían compartidas, aunque Isabel conservaba la designación de cargos y la última palabra en Mercedes. También se definió el ejercicio conjunto o separado de la justicia. La fórmula pretendía simular paridad sin ceder el control real de Isabel. El acuerdo fue necesario por el desequilibrio de las capitulaciones de Cervera, que Fernando había aceptado confiando en que la convivencia corregiría los desajustes. Subestimó la firme convicción de Isabel en su misión providencial. Solo cedía poder en situaciones críticas, delegando responsabilidades que luego retomaba si el resultado era favorable. Aún así, Fernando logró cierto margen de acción. Su inteligencia política contrastaba con el enfoque más espiritual de Isabel. Tras la invasión portuguesa del 28 de abril de 1475, Isabel se vio obligada a concederle amplios poderes militares en Castilla. Ante la tensión, se firmó la Concordia de Segovia, que intentaba aparentar un gobierno conjunto, aunque los documentos oficiales se emitían en nombre de ambos. Isabel retenía el control efectivo, nombraba a los oficiales, gestionaba los cargos y se reservaba la decisión final en asuntos eclesiásticos y políticos. Fernando aceptó este reparto desigual, esperando compensarlo con la convivencia, pero subestimó la determinación de Isabel. El reconocimiento de Isabel como reina no fue ni inmediato ni legalmente impecable. De las 17 ciudades clave, solo 5 cumplieron con todos los requisitos. No se celebraron cortes, se incumplieron plazos legales y muchas adhesiones fueron forzadas. La guerra que siguió fue, en realidad, una guerra civil dentro de Castilla, aunque la historiografía tradicional la presenta como un conflicto con Portugal, cuando el ejército de nobles castellanos fieles a doña Juana, la princesa reconocida por las Cortes de Castilla con 4 meses, eran superior al luso. En resumen, la proclamación de Isabel se impuso mediante irregularidades legales y apoyo militar. La historiografía oficial ha encubierto este golpe de estado, legitimándolo con propaganda y el silencio de las instituciones. En definitiva, fue una usurpación avalada por el aparato político y religioso de la época. Durante los 5 meses posteriores al golpe de estado, la adhesión a uno u otro bando se consolidó de forma fragmentada. Mayoritariamente los nobles querían saber qué se les ofrecía a cambio de su aceptación, y no otro retraso del acuerdo que provocó la guerra y con el avance del conflicto. La obediencia tendía a inclinarse por el bando vencedor, lo que generó adhesiones tanto antes como después del estallido bélico. En los primeros meses de 1474, Isabel y Fernando lograron adelantarse a sus rivales. Sin embargo, en abril, el bando de la princesa Juana intensificó su actividad. El 20 de marzo, Juana fue proclamada heredera legítima en Trujillo por el duque de Arévalo y el marqués de Villena. Todo se precipitó cuando, en abril, Isabel y Fernando recibieron al embajador portugués Ruy de Sousa, quien anunció la intención del rey Alfonso de casarse con Juana y reclamar la corona de Castilla. La confrontación entre el derecho dinástico y el derecho divino fue interpretada como una declaración de guerra. La llegada de Alfonso a Plasencia fue bien recibida y, tras ser aclamado junto a Juana, comenzaron sus esfuerzos diplomáticos ante la Santa Sede, aunque Roma optó por una neutralidad inclinada hacia Aragón, lo que irritó a Isabel. El 28 de mayo, Fernando entró a Salamanca y expulsó a los partidarios de Juana. Luego tomó Zamora, mientras Isabel, junto al duque de Alba, aseguraba sus apoyos en otras ciudades. Aunque Toro fue ocupada por Alfonso, Fernando se dirigió a Plasencia para jurar sus privilegios y luego marchó hacia Toro, núcleo de operaciones del monarca portugués. En su camino, usó estándares históricos para legitimar su causa.
El 9 de julio, Fernando se reunió con Isabel y la nobleza en Tordesillas. Ordenó avanzar hacia Alfonso, pero antes redactó testamento ante su confesor. En Toro, Fernando propuso un duelo a Alfonso, en parte por la fortaleza defensiva de la ciudad y por el riesgo a su reputación. En ese contexto, se desarrollaban rituales caballerescos y se otorgaban títulos nobiliarios como incentivos. El 24 de julio, Fernando ordena la retirada. De regreso a Tordesillas, un incidente diplomático empañó la campaña. Un mensajero portugués, al ser agredido por un religioso castellano, aunque se evitó una crisis mayor, la propaganda se intensificó. Isabel y Fernando se proclamaron reyes de Portugal. Pese al fracaso militar, para recomponer su ejército, recurrieron a la plata de las iglesias, igual que Alfonso en su bando, lo que llevó incluso a una excomunión. A inicios de 1476, los ejércitos se perseguían en Zamora y Toro. En Zamora, Fernando logró entrar. Aunque ambos bandos se proclamaron vencedores, la guerra propagandística se reforzó con predicadores reales y apelaciones económicas, proclamando a los reyes como elegidos por la gracia de Dios. La imposibilidad de reunir cortes evidenciaba la fragilidad del consenso. Se buscó legitimar la sucesión mediante la jura de la infanta Isabel, celebrada en varias ciudades. En julio de 1476, Fernando se entrevistó con su padre, disfrazado de rey de Castilla. Fue recibido con ceremonias, rituales y juramentos, en Vitoria, Bilbao y especialmente en Guernica, donde juró como señor de Vizcaya. El 10 de abril de 1476 se reorganizó la Santa Hermandad. Durante las Cortes de Madrigal, el duque de Medina Sidonia fue designado responsable, dotando a la hermandad de autoridad para imponer el orden con métodos expeditivos, como ejecuciones sumarias para transmitir una imagen de justicia eficaz ante la inseguridad. Mientras Fernando estaba en Vitoria con su padre, Isabel intentaba tomar Toro, que no cayó hasta octubre de 1476. Ante la falta de victorias decisivas, la lucha se trasladó al terreno diplomático. Los reyes se dirigieron entonces a Toledo, donde realizaron una entrada solemne organizada por Gómez Manrique. Isabel, que antes había ignorado el protocolo para coronarse, lo usó ahora como herramienta de legitimación. Entró bajo palio con Fernando, cediéndole lugar de honor como gesto político. En febrero de 1477 visitaron Madrid, ciudad clave por haber muerto allí Enrique IV, y aseguraron la lealtad de Diego López Pacheco y su familia. Luego, Isabel viajó a Extremadura, oficialmente para trasladar el cuerpo de Enrique IV, aunque el verdadero objetivo era afianzar apoyos. En Trujillo, negoció durante 2 meses con el respaldo del cardenal Mendoza y otros nobles. El 20 de julio llegó a Sevilla, donde fue recibida con gran pompa. Juró privilegios locales y abrió la audiencia en el Alcázar. La entrada de Fernando en septiembre fue igualmente ceremonial. Durante su estancia en la ciudad nacía el príncipe Juan y se celebraron numerosos festejos. Antes de partir, Isabel aseguró la obediencia del duque de Medina Sidonia. En octubre, los reyes iniciaron una gira por Jerez, Carmona, Córdoba y Madrigal, donde se convocaron cortes. En 1478, desde Andalucía, supieron que Portugal preparaba nuevas ofensivas. Fernando fue a Extremadura para contener rebeliones, mientras el rey de Francia buscaba acercarse a Castilla. A la muerte de Juan II de Aragón, Fernando heredó ese trono, pero Isabel mantuvo el control en Castilla. Aunque se sugirió proclamarlos reyes de Hispania, prefirieron mantener los títulos tradicionales. Finalmente, en febrero de 1479, la victoria de Albuera consolidó la posición castellana. Tras negociaciones, el Tratado de Alcobas fue firmado el 4 de septiembre. Juana fue apartada del trono y se reconoció oficialmente a Isabel como reina, legitimando así su acceso al poder. No hubo unanimidad ni rapidez en el reconocimiento de Isabel como reina. Las principales ciudades castellanas mostraron una aceptación parcial y tardía, incumpliendo los requisitos protocolarios esenciales. En tiempos de Juan Pacheco, marqués de Villena, esto habría bastado para invalidar su proclamación, pues solo se cumplieron mínimamente los requisitos y en su mayoría fuera de plazo. Alzamiento de pendones. Era un paso necesario, pero no suficiente para legalizar la sucesión al trono. Las ciudades debían reunirse, aprobar al nuevo montar enseñas
elegir procuradores y enviarlos ante el soberano. Ratificación en cortes. Debían asistir grandes nobles, prelados, alcaldes y demás representantes del poder real. No lo hicieron. Plazo de 40 días. La mayoría de los alzamientos se realizaron fuera del tiempo que marcaba la costumbre. ¿Qué ocurrió con Isabel? Solo Segovia hizo pendones de inmediato. Al estar allí, el Alcázar, luego lo hicieron Ávila, Valladolid, Cuenca y Murcia. El resto se demoró. No se celebraron cortes, aunque algunas fuentes lo afirman, es falso. En lugar de una asamblea legítima, Isabel recibió apoyos selectivos y castigó adversarios tras la guerra civil. Apenas acudieron 8 nobles, todos próximos a su bando. El resto de la nobleza esperó acontecimientos o se alineó con Juana de Beltraneja, apoyada por el marqués de Villena. Tras la muerte de Juan Pacheco, su hijo Diego asumió el liderazgo. Entre sus aliados estaba el duque de Arévalo, los Telles Girón, los condes de Miranda y Ureña, Pedro Puertocarrero, Rodrigo Ponce de León y el duque de Medina Sidonia. El bando isabelino también estaba dividido. El 27 de diciembre de 1474 firmaron en Segovia una carta de confederación comprometiéndose a servir a Isabel como reina y señora natural junto a Fernando. Este juramento no se hizo dentro del plazo establecido, sino 5 meses después, coincidiendo con el inicio de la guerra civil, en la que Portugal se unió al bando de Juana. La guerra fue civil entre castellanos, aunque la propaganda lo presentara como una defensa ante una invasión extranjera. Según los registros del secretario Alfonso de Ávila, las adhesiones comenzaron el 21 de diciembre de 1474 y se prolongaron hasta el 30 de marzo de 1477. Más de 3 años, 3 meses y 9 días, en lugar de los 40 días estipulados, hubo que esperar para que una guerra civil decidiera una vencedora y una vencida. Muchas fidelidades fueron impuestas tras derrotas militares por Fernando de Aragón. A esto se suma una manipulación final, la proclamación falsa de Fernando como rey en su recepción en Segovia. Conclusión: a Juana de Beltraneja se le arrebató el trono en un proceso lleno de irregularidades, consentidas por la Iglesia, cronistas, historiadores, el naciocatolicismo y la Academia de la Historia. Fue en esencia un robo de Estado.